Muy buenos días, 2 minutos sobre las 11 de la mañana, la hora prevista para el comienzo de Sureste Contigo, de lunes a viernes a través de este canal televisión, sobre todo con la actualidad de la comarca del sureste, que como saben engloban a los municipios de Santa Lucía, Ingenio y Agüimes. Vamos a comenzar con Santa Lucía, además de desearles lo mejor en este 26 de enero y el saludo a todos ustedes y a través de la radio a los oyentes de Radio 10 Ingenio. Decía, vamos a comenzar con la actualidad informativa en el municipio de Santa Lucía con nuestro compañero Gustavo Hernández. Un día más. Buen día, Gustavo. Adelante. Otro maravilloso día para ti, es mi deseo y también para todos los que nos están viendo y por supuesto a los que nos están escuchando, que nunca nos olvidamos también de esa mágica forma que tenemos también de llegar a todos los que quieran ser partícipes de este magazine fantástico Sureste Contigo, a los que nos están, como digo, escuchando a través de la radio. Bueno, hoy en el informativo de esta casa, de este canal televisión, nos vamos a hacer eco pues de dos acontecimientos que desgraciadamente han tenido como protagonistas las carreteras del sureste este fin de semana. Estamos en la época de la información, ya todo el mundo puede grabar, prácticamente hay algún acontecimiento y a nadie ya se le puede escapar, pues desgraciadamente es lo que ha pasado con conductores que evidentemente no han tenido un comportamiento ejemplar, ni mucho menos este fin de semana. Un hecho sucedía en Agüimes, el otro sucedía en carreteras ya cercanas al municipio de Santa Lucía y luego verán a partir de las 7 de la tarde y a las 11 de la noche pues esos dos lamentables hechos que además han sido desgraciadamente esa actitud de los conductores incluso portadas de la prensa a nivel nacional. Bueno, en cuestiones más positivas, por así decirlo, cada lunes se reúne el grupo de gobierno del municipio de Santa Lucía para analizar todos los aspectos de la actualidad política municipal. En los últimos tiempos también hacer un análisis de cómo se está llevando y desarrollando las medidas para paliar los efectos de la COVID-19. Ayer el grupo de gobierno de Santa Lucía volvió a insistir y a pedir a todos los responsables de establecimientos de restauración que se acojan a las medidas extraordinarias que acaba de implantar el gobierno municipal y aquellas que ya llevan funcionando desde el mes de octubre para que puedan, entre comillas, salvar la actual situación pues con acogiéndose a esas subvenciones que el Ayuntamiento de Santa Lucía tiene para estas personas o el poder ampliar sus terrazas o incluso solicitar espacios para poner terrazas, aunque en un principio no cuenten con ellas en su día a día normal. Así que también es un consejo que desde el Ayuntamiento de Santa Lucía se quiso lanzar ayer a todos los autónomos y a todas las personas que están pasándolo mal con esto de la COVID-19. También se anunció ayer que el encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica, coloquialmente conocido como el SPAL de Santa Lucía y que tuvo que ser suspendido el año pasado por la COVID-19, este año vuelve a celebrarse, vuelve a retomar sus fechas habituales, que es el mes de abril, del 9 al 25 de ese mes. Se va a llevar a cabo esta nueva edición, pero en formato reducido y, por supuesto, atendiendo a la nueva normalidad. Luego le daremos más explicaciones sobre este asunto. Y también comentarles que próxima actuación en el Teatro Víctor Jara será el 13 de febrero, una obra de teatro, El crimen de la calle Fuencarral, 7:30 de la tarde, y les comunicamos que las entradas ya están a la venta en la plataforma entrees.es, también en el Ateneo Municipal, y están al precio de 10 euros. Así que el que quiera disfrutar de buen teatro, El crimen de la calle Fuencarral, de la productora Una Hora Menos, en el Teatro Víctor Jara, 13 de febrero, 7:30 de la tarde. Gracias, Gustavo. Muy buen día. Hasta mañana. Un abrazo. Saludamos en esta oportunidad a nuestra compañera Teresa Hernández en el Centro de Producción de Ingenio. Teresa, muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días también a todos los televidentes. Vamos a comenzar hablándoles de la Policía Local de Ingenio, que estrena nuevos chalecos, son anticortes y también antibalas. Mejoran, lógicamente, su seguridad, su protección. Son mucho más resistentes a los proyectiles, al impacto de proyectiles y también al impacto de las balas y, por supuesto, facilitan además su tarea policial.
Esto en primer lugar. En segundo lugar, hablamos de una revista, la revista Tarasca. Pertenece a la Federación de Coros y Danzas de España, FASIDE. Es una publicación de ámbito nacional y que se publica de manera anual. En esta ocasión, para este 2021, se incluye un amplísimo reportaje sobre la agrupación folclórica Guayadeque de Carrizal, que ha sido una de las últimas en incorporarse a FASIDE. En este reportaje se habla de la trayectoria del grupo y también se destaca que durante el periodo de pandemia, como hiciera además la agrupación folclórica Coros y Danzas de Ingenio, han mantenido sus actividades, eso sí, de manera virtual. La revista se distribuye a lo largo y ancho de todo el país, en instituciones y, por supuesto, también entre los grupos, y ustedes podrán acceder a ella a través de la web de FASIDE próximamente. Y vamos a finalizar hablándoles del nuevo horario del Centro Deportivo de Ingenio. Ante la nueva situación generada por la expansión del COVID-19, estamos, recuerden ustedes, en Gran Canaria, en la fase 3, se mantiene cerrado, eso sí, de forma temporal al público, las instalaciones del Centro Deportivo Ingenio, siguiendo las directrices marcadas por las autoridades sanitarias. Sin embargo, cualquier persona que desee recibir información acerca de los servicios que se prestan en esta instalación deportiva, tienen dos teléfonos de contacto que ya les aparece en pantalla. Son el 618-247-793 y también el 608-710-953. Además, disponen de una dirección de correo electrónico. Es recepcioningenio@ludeservicios.es. Es todo cuanto teníamos que contarles desde el municipio de Ingenio, Antonio. Muchísimas gracias, Teresa, y muy buen día. A ti. Igualmente. En este 26 de enero, evidentemente, también hacemos referencia a la situación de COVID en el archipiélago canario. En el cómputo global se estabiliza, aunque Gran Canaria sigue encabezando los casos de COVID, las nuevas infecciones, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, después de salvar la Navidad. Según muchos expertos tenemos estas consecuencias, pero en el cómputo todavía más global del Estado, Canarias está en una situación bastante suave para lo que está sufriendo la península ibérica, o bastante suave o relativamente suave. Siguen las vacunaciones en el archipiélago canario, que en este sentido encabeza pues prácticamente al Estado español, y siempre pues deseando ver la luz al final del túnel. Saludamos a nuestro compañero Chano Sánchez en el municipio de Agüimes. Muy buenos días, Chano. Buenos días, compañeros. Nos encontramos en el municipio de Agüimes para hacerle llevar, como siempre, la actualidad. En este caso pasa por dos asuntos. El primero, la nueva convocatoria de puertos urbanos. Esos puertos que se destinan al ámbito social. Las personas que pueden presentar, interesadas, pueden presentar la solicitud en el Ayuntamiento de Agüimes y también a través de la página web municipal www.agüimes.es. Lo pueden hacer hasta el 14 de febrero. Como les decía, convocatoria de huertos urbanos municipales. Y en otro orden de cosas también nos haremos eco de la subvención por parte del Cabildo de Gran Canaria destinada a subvencionar a aquellos vecinos, particulares y empresas que quieran instalar instalaciones de autoconsumo en el municipio de Agüimes. Esto es todo por el momento, compañeros. Muchísimas gracias, Chano, y muy buen día. Buenos días. La comunicación a través de audio no ha sido todo lo buena que quisiéramos, pero hemos entendido, haciendo un pequeño esfuerzo, esa comunicación y sobre todo además teniendo en cuenta las dificultades, sobre todo de nuestro compañero cuando está desempeñando también otras tareas informativas en el municipio y no ha gozado de la mejor cobertura. Hacemos una pequeña pausa divisoria en este programa para hablar con Lucrecio Suárez, que es concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Portavoz de Coalición Canaria en este municipio, Lucrecio Suárez, muy buenos días, bienvenido a Sureste Contigo. Muy buenos días, Antonio. Bueno, nos toca vivir los tiempos que nos tocan, ¿no? ¿Verdad? Es una perogrullada, pero bueno, aquí estamos intentando salir adelante todos juntos, si es posible, ¿no? Como dice
el lema vamos a ganar y lo haremos todos. Así tiene que ser, tenemos que salir todos juntos, aunque estemos, y hay que decirlo realmente, no sé hasta qué punto todos estamos remando al mismo sentido cuando vemos desgraciadamente algunas imágenes que nos evocan a que falta todavía un poco de conciencia colectiva, conciencia humana, y me refiero a las imágenes que vemos, a las noticias que nos llegan de personas que evaden la responsabilidad que tenemos como sociedad de mantener un confinamiento lo más estricto posible para intentar salvar esta situación de COVID que tenemos, de una enfermedad, una pandemia que se extiende muy rápidamente, que no se ve, es uno de esos grandes peligros, que no se ve y que la podemos llevar cualquiera encima y no nos damos cuenta hasta que vemos los resultados, y los resultados estamos viendo que son fatales en muchísimos de los casos. Y esas imágenes que todos hemos visto de reuniones, de masas, celebrando fiestas y haciendo justo lo único que se les está pidiendo que no se haga, que es salir, juntarnos y evitar situaciones de riesgo de una propagación que todos sabemos cuáles son los resultados, ¿verdad? Lamentablemente no vamos a poder, desgraciadamente, es que no sabemos cómo luchar. No lo puedo decir de otra manera, no vamos a poder, ojalá, no vamos a poder salir todos de esta porque, vamos, se está acercando peligrosamente en el cómputo nacional, pues ahora mismo son aproximadamente unos 700 fallecidos diarios. En el pasado mes de marzo, abril, rozaban prácticamente los 1000, sí. Y hay que tomar conciencia de la pérdida de vidas humanas. Yo creo que la población, la sociedad lo tiene perfectamente claro, pero desde aquí una vez más invitar a aquellas personas que en un momento determinado pueden ver esto como un problema para su propia diversión, que tengan en cuenta aquellas personas que hoy están con nosotros y mañana no estarán. Y sobre todo las que ya no están, que antes estaban, ¿vale? Sí, sí, evidentemente tenemos que llamar a la conciencia, tenemos que llamar a la responsabilidad, a que si queremos salir, pero si queremos salir no solo de la situación de COVID estrictamente, ¿verdad?, la situación de la pandemia, sino a los efectos que arrastra, sobre todo en la economía. Las personas que no quieren respetar o que entienden que esto es una privación de sus derechos y sus libertades, tienen que pensar que los fallecidos, los que ya han fallecido, los que puedan fallecer en un futuro, eso no vuelven a estar. No, eso realmente es así. Y además que con esa conducta incívica, porque hay que llamarlo así, una conducta incívica, está arrastrando además el que la situación para la economía se empeore, y de ello viven familias. De ellos viven personas y negocios que eran perfectamente viables y que pudieran llegar a ser perfectamente viables en cuanto salvemos esta situación de pandemia, pues que se mueran, se vayan al traste, porque sencillamente tenemos el capricho o las ansias y las ganas de celebrar una fiesta cuando no es el momento. Yo creo que si todos nos hubiéramos tomado muchísimo más en serio esta situación, posiblemente yo no diría que estuviéramos hablando de que ya estaríamos saliendo, pero estaríamos en unas circunstancias completamente distintas, muchísimo más favorables, y que eso además redundaría en que la economía, que es el elemento que arrastra esta pandemia, la mala economía, no estaría en la situación que está, ¿verdad? Bueno, de ayer salí en la prensa nacional, ahora nadie se hace responsable de la campaña Salvar la Navidad, entre otras cuestiones, pero una cosa es intentar llegar a un equilibrio y otra cuestión son los comportamientos incívicos, porque una cosa es la libertad, pero ya nos hemos olvidado lo que es el libertinaje o la defensa de un derecho propio en detrimento de un derecho colectivo, como es el derecho a la vida o el derecho a la salud. Efectivamente. Y esto también, pues claro, ha afectado muy mucho al funcionamiento, como en todos los sitios, ¿no?, al funcionamiento de las administraciones, al funcionamiento normal de una sociedad, como es el de la villa de Ingenio, en un año 2020 muy complicado, un 2021 que va a ser también muy complicado, aunque un experto también salía hoy a la palestra en la prensa nacional diciendo que muy probablemente el panorama va a cambiar después del verano. Ojalá y así sea, sobre todo teniendo en cuenta, lo digo porque es una información relevante de cara a la ciudadanía, que por ejemplo la vacuna Moderna, o que está elaborando y suministrando Moderna,
tiene el mismo efecto con las nuevas cepas que han aparecido, con lo cual pues, se eleva un poco la esperanza. Efectivamente, todos tenemos puesta la esperanza en la vacunación, en que el proceso de vacunación avance lo más rápidamente posible y llegue al mayor número de población posible lo antes posible, porque eso ayudará a paliar los efectos sanitarios de esta pandemia, de este terrible problema en el que nos hemos metido, y con ello vuelvo a insistir en el avance de la economía. Pero hay que hacer una vez más, y no nos cansaremos de repetirlo, hay que hacer un llamamiento a la solidaridad, si cabe, si quieres, ¿vale? A la responsabilidad, a la solidaridad y sobre todo al amor por el prójimo, porque al final se reduce a esto, a decir, yo quiero que sigas conmigo después de que acabe esta pandemia, yo quiero que todos mis familiares, todos mis amigos y los que no lo son, sigamos adelante juntos. Pero si seguimos repitiendo actos de estos tipos que hemos visto y que no nos conducen a nada, a lo único que nos conducen es a que se siga expandiendo, que se siga extendiendo esta. Y alguna vez, en estos días he escuchado algunos manifestantes de los movimientos negacionistas hablar de que, bueno, que si se les confina, que si se les coarta de alguna manera, porque así lo expresan, la libertad de movimiento, la libertad de utilizar su tiempo de la medida que lo entiendan oportuno, que bueno, qué alternativas se les da, ¿verdad? Y yo a eso apelo un poco a la conciencia humana, es decir, qué alternativas queremos darle cuando lo que nos está atacando es un virus, cuando lo que nos está atacando es una enfermedad que, digámoslo así, mata personas. Bueno, ¿y qué alternativa le damos? ¿Y qué alternativa le damos a todos los que están ingresados en la UCI? Claro. ¿O qué alternativa le damos al personal sanitario que está agotado? Agotado. Y cuando los médicos plantean que no habían visto en su vida una situación similar, claro, podemos plantear muchísimas cosas. Claro, ¿no? es un argumento que se queda corto en cuanto se esgrimen esas que vamos a encontrar, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el personal sanitario que está absolutamente colapsado? Ya no solo los medios materiales, que además también, ni las camas y las UCIs en los hospitales, sino el personal sanitario que está rendido, cansado, y bien lo has manifestado, que son sus declaraciones, jamás habían vivido una situación de este tipo, con el nivel de saturación y de responsabilidad y de cargo de trabajo que les supone el estar ocupándose de una masificación de personas que no pueden atender en la medida que ellos quisieran estar, porque es que les sobrepasa con mucho las capacidades de las que disponen, ¿verdad? Bueno, nuestro cometido es hablarte de la Villa de Ingenio. En cualquier caso, hemos hablado del COVID, nos afecta en todos los aspectos, pero vamos a centrarnos, si le parece, anoche hubo pleno ordinario del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Sobre todo, lo comentábamos ayer también, hablábamos de la futura remodelación de la avenida Carlos V. A juicio de Coalición Canaria, ¿cómo se desarrolló el pleno en este aspecto? Bueno, el pleno de anoche tuvo momentos puntuales de mucha tensión, sobre todo, y ya era esperado cuando hablábamos de Carlos V, porque cada vez que hablamos de Carlos V se llenan muchísimas susceptibilidades. Es un tema muy candente, es un tema que hay que tocarlo con muchísimo cuidado, y desde Coalición Canaria de Ingenio siempre hemos dicho, en todos los medios allá donde nos lo han pedido nuestra opinión, invitamos a la calma, a la tranquilidad y a la responsabilidad. A la calma porque cuando se habla de la peatonalización de una calle tan importante como es la arteria de Carlos V en Carrizal, no podemos hablar de un proyecto que se improvise, ni tan siquiera que se pueda desarrollar en una única legislatura, ¿verdad? Entre otras cosas porque no tenemos ni proyecto para saber qué queremos hacer en su globalidad. Entonces eso siempre ha sido una idea, un temor que ha habido en la ciudadanía de Carrizal respecto de si se peatonaliza, qué consecuencias puede tener. Yo, y lo vuelvo a repetir aquí, te agradezco la pregunta, invito a la calma, a la tranquilidad. Carlos V no se puede peatonalizar ni en esta legislatura, ni posiblemente en la siguiente. Es una obra de tal magnitud y requiere de obras previas de tal magnitud, de tal calado, que requiere de muchos años de ejecución, de muchas soluciones previas a que pudiera llegar el momento
de peatonalizar. Y permíteme que ponga como ejemplo lo que se hizo en Santa Lucía. La avenida de Canarias, parcialmente peatonalizada, no se pudo llevar a cabo esa última fase de la peatonalización hasta que Santa Lucía, vecindario, tuvo operativas sus dos grandes avenidas que circundan vecindario, ¿verdad? Estamos hablando de la avenida de las Tirajanas por el norte y más cerca del mar, de la autopista, la avenida, bueno, no recuerdo ahora exactamente el nombre, la avenida del Atlántico. Ese proyecto tenía muchos años, se llevó a un plan general urbano, lo construyeron, la pusieron operativa y solo posteriormente, con las alternativas que además ya existían en Santa Lucía, pudieron atisbar y contemplar el peatonalizar parcialmente la avenida de Canarias. Y aún así el resultado tampoco fue del gusto de todos, pero bueno, ahí está, y ahí está funcionando, y a todos nos gustaría disponer de una avenida de esas características, donde luego el comercio pueda fluir, pueda crecer, se pueda fomentar, y podamos tener una avenida de esparcimiento, para pasear, para que haya actos lúdicos, pero desgraciadamente no se dan esas mismas características en Carrizal. ¿Por qué? Porque Carrizal creció a partir de la vértebra de Carlos V y con la estructura viaria que tiene, no es fácil albergar en estos momentos el pensamiento tan siquiera que podamos generar unas vías medianamente rápidas que circunden Carrizal. Y esas dificultades, esas propias dificultades, son las que están anteriores a poder ni tan siquiera pensar en peatonalizar Carlos V. Además a eso se le añade que no hay espacios para albergar el tráfico, los aparcamientos que requeriría el quitar el tráfico de Carlos V. Pero es que además tampoco tenemos viales que alberguen el tráfico rodado que soporta Carlos V. No los tenemos, ni los vamos a poder tener, insisto, yo anoche decía que en los 15 o 20 próximos años, teniendo en cuenta que los proyectos de esa magnitud son lentos, son muy lentos, sobre todo cuando hablamos de proyectos urbanísticos de ese calado. Entonces, de ahí que nuestra conclusión sea llamar a la tranquilidad, llamar al sosiego, llamar a la responsabilidad y decir, señores, tranquilos, que Carlos V no se va a peatonalizar ni en esta, ni en la siguiente posiblemente, ni en dos legislaturas más allá. Y nexo a esa idea, nos atrevemos a decir que jamás aprobaríamos un proyecto de peatonalización de Carlos V si no está consensuado absolutamente. No quiero decir con esto que tenga que tener consenso absoluto, pero sí con la participación y el consenso de la enorme mayoría y la palabra de la enorme mayoría de los que allí habitan. Uno de las ideas primordiales con las que nace ese proyecto, o se ve que se pudiera llegar a hacer ese proyecto, es el plan de movilidad sostenible urbano, que nos obligan. Todo esto parte de que para remodelar Carlos V, que creo que es innegable, que todos entendemos que hay que remozar esa calle porque hay que hacerla más atractiva, permitiendo que la gente le guste más venir, etcétera, etcétera. Y además es una directiva europea. Exactamente. Nos necesitamos, porque no tenemos financiación pública interna del municipio, propia del municipio, necesitamos recurrir a dineros externos para los distintos proyectos que existen. Bueno, pues ese dinero nos exige una serie de condicionantes y una de ellas es cumplir con las directrices europeas en materia de salud pública, y es reducir, básicamente se ciñe, entre otro montón de aspectos, a reducir las emisiones de CO2, la contaminación en la calle en sí y el nivel de ruido, que es tan importantísimo y que desde el punto de vista sanitario nadie discute. A nadie se le ocurriera discutir que en un lugar donde tengas menos polución y tengas menos ruido puedes vivir mejor y la calidad de vida que eso redunda. Por supuesto, nadie se le ocurre. Pero es cierto que lo que no hemos estudiado, o nadie nos ha dado ese dato, es que ¿qué hacemos con el tráfico que soporta Carlos V y que queremos sacar de ahí? ¿Hacia dónde lo desviamos? No solo si tenemos los viales necesarios, que sabemos que no los tenemos y que no los podemos tener, sino ya se ha estudiado hacia dónde podemos desviarlo y hemos hecho un estudio de contaminación actual que podamos luego contrastar contra la de un futuro y ver cómo afectamos también con contaminación y con ruido a esas zonas.
Todo eso hay que pensarlo, todo eso. Es parte del diagnóstico. Claro, del diagnóstico propio, de las necesidades previas, para luego atisbar si se pudiera o no. Por eso digo que me atrevo a decir con toda rotundidad que el proyecto de peatonalización de Carlos V ni se va a hacer en un futuro inmediato, ni en las 2 próximas legislaturas, insisto, por todo eso y las dificultades que conlleva, por la estructura viaria y los espacios que hay en Carrizal, conseguir alternativas al vial de Carlos V, ¿verdad? Tendría que ser una actuación muy agresiva. Muy agresiva. Pero bueno, yo por insistir en cualquier caso, dado el interés que, por ejemplo, suscitó la presencia hace 11 días de la alcaldesa, o el debate que manteníamos en la jornada de ayer, incluso la propia alcaldesa decía que cumpliendo, según el diagnóstico, una serie de actuaciones previas, que son 3 pasos los que se dan, a lo mejor ni siquiera es necesario peatonalizar ni totalmente ni parcialmente, claro, es uno de los argumentos, la avenida de Carlos V. Luego estamos hablando de un diagnóstico al cual se suma, además de este proyecto de sostenibilidad urbana, se suma el plan director de zonas comerciales abiertas. Efectivamente. Con lo cual todo está permítanme la redundancia, está abierto. Yo no sé si... ¿Qué opinión tiene Coalición Canaria sobre esta polémica, tal vez a destiempo, ¿no? ¿Cómo lo calificaría? A ver, es razonable la preocupación, pero con todo... Mire, en la legislatura pasada se avivó esta polémica cuando la Concejalía de Urbanismo puso en marcha aquel proceso de participación ciudadana para albergar ideas y la opinión de los vecinos, que fue totalmente fallido. Nunca hemos tenido esos datos, yo creo que nunca los tendremos. Y mi opinión personal... Ayer la alcaldesa decía que se había paralizado en su momento, ya hemos hablado de los problemas del proceso, no vamos a repetirlo. No, pero tengo una opinión, y es que mi opinión es que los datos no gustaron y no se dieron a conocer, porque no iban en la línea de la tendencia que quería llevar el grupo de gobierno anterior. Bueno, pero no es lo que dijo la alcaldesa ayer. Vale, pero... no obstante, no olvidemos que la señora alcaldesa también ayudó a reavivar esta polémica en unas declaraciones que hizo en una emisora de radio local, en la que manifestó claramente, y la pregunta se la hicieron por repetido, en la que ella sí quería ver Carlos V peatonalizado. Olvidó la alcaldesa que en ese momento representaba a un grupo de gobierno y estaba hablando en nombre del gobierno. Y la realidad es que los socios de ese grupo de gobierno se manifiestan en sentido contrario. Si la alcaldesa en ese momento hubiese matizado sus declaraciones diciendo: yo como Ana Hernández, no como alcaldesa, sino como Ana Hernández, creo que sería interesante una calle como Carlos V peatonalizada. Pero entonces, digamos que circunscribe su opinión a un título particular. Pero en el momento que habla como alcaldesa, está representando al municipio y a un grupo de gobierno cuyos socios no están de acuerdo con esa manifestación. Y creo que ahí también, digamos que le volvió a echar un poquito de fuego, y a partir de ese momento es donde se vuelve a suscitar la polémica que es la que nos ha llevado hasta este momento, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso yo creo que las posiciones ayer han quedado claras, la posición de Coalición Canaria ha quedado clara también, yo creo que además en la misma línea, y desde aquí pues simplemente apelar a la tranquilidad y al sosiego, porque lo que se va a hacer con Carlos V, no digo peatonalizar, sino lo que se puede hacer con Carlos V va a ser un proceso tremendamente largo y además consensuado y con participación ciudadana, según se ha comprometido el grupo de gobierno. Yo le pregunto, ¿qué valoración hace del mandato, quitando una buena parte de él, afectado por la COVID-19, evidentemente? Mire, el mandato, que ha estado muy marcado, evidentemente, por el COVID-19 y las restricciones que eso nos ha impuesto, yo lo veo con glorias y penas, en el sentido que hubieron muchos compromisos que no se van a cumplir, compromisos con la ciudadanía por parte del grupo de gobierno que no se van a poder cumplir, unos por las limitaciones del COVID y otros porque sencillamente no han dibujado el esquema necesario, con la contundencia necesaria para llevarlos a cabo. El municipio sigue adoleciendo de un remozado, de una intervención general
de limpieza, de cuidado, de mantenimiento, lo decíamos en la precampaña. Este municipio no es el momento de grandes inversiones, no era el momento, y seguimos creyendo, además ahora sobradamente, con razones sobradas, no es el momento de hacer grandes inversiones, pero sí la de embellecer este municipio, porque es uno de nuestros atractivos. Hoy creo que la tendencia en todos los sentidos es a que compitamos en calidad, a lo mejor no tanto en cantidad como en calidad, en ofrecer a los que vienen de fuera un municipio limpio, bonito, cuidado, que llame, que cuando uno se viene a Ingenio quiera repetir y pueda decirle a sus amigos o a sus conocidos: oye, vete a Ingenio, vete a ver Ingenio, qué bonito está, qué cuidado está, cómo da gusto pasar por ahí. Y la realidad es que, y lamento decirlo así, no es del todo de esa manera. Una de las situaciones que estamos viviendo es que las pequeñas o medianas obras que se están acometiendo en el municipio se eternizan. Tenemos calles cerradas, pequeñas calles cerradas, y con el pavimento levantado y con las obras a medias desde hace muchísimos meses, pero muchísimos meses. Y eso no se puede permitir, hay que acelerar los procesos. Cuando tú abres una calle, estás ocasionándole a los vecinos una incomodidad, estás teniendo que desviar tráfico alternativamente hacia otro sitio, y eso no lo puedes eternizar. Entonces tienes que procurar, tienes que velar porque esos procesos duren lo menos posible, sean lo menos restrictivos posibles para la movilidad urbana, y se tienen que ejecutar rápido. Y eso no está sucediendo. Amén de que seguimos adoleciendo de un proyecto de limpieza y de mantenimiento que estructuralmente hemos convertido en el municipio en esperar por las subvenciones públicas y los proyectos de empleo, de oferta pública. No tenemos o no sabemos usar una plantilla municipal estable y fija, y no hemos elaborado, no hemos visto que se haya elaborado un proyecto que vaya zona por zona, remozando, limpiando, adecentando el municipio para embellecerlo. Ese era el gran proyecto que Coalición Canaria llevaba a las elecciones, lo demandábamos así, lo ofrecíamos así, y seguimos demandándolo del municipio. Esas, digamos que, intervenciones que se hacen y que todos vemos, tienen siempre que esperar por los planes de empleo, por dineros y subvenciones públicas, y así va a trocitos, y así no se consigue el efecto que queremos y en el tiempo que queremos que se consiga. Ni mucho menos lo planteo como ninguna respuesta a lo que usted acaba de comentar como opinión de Coalición Canaria del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. También es cierto que hay muchos problemas derivados de la ley de contratación, hay muchas adjudicaciones que se quedan a mitad de camino por quiebra, por aspectos judiciales, y hay que empezar una nueva tramitación. Primero solucionar lo anterior, el retirar la adjudicación para poder volver a adjudicar con un proceso burocrático a través de la ley de contratación, que creo que ha complicado la vida en exceso a todos los ayuntamientos. Terriblemente. No solo a nivel de contratación de servicios y suministros, sino también la propia ley, que si no recuerdo mal, se emitió en el 2011, de racionalización de las corporaciones locales, cuando precisamente los ayuntamientos eran los menos culpables del endeudamiento del Estado. Claro, claro. Pero esto es como cuando tienes un problema grave de endeudamiento, lo que haces es cierras todas las puertas y luego vas abriendo poco a poco. Bueno, pues todavía la puerta que permite que, sobre todo la administración ya de por sí de toda la vida históricamente ha sido lenta, extremadamente lenta. La burocratización, los procedimientos, las nuevas leyes que nos impiden, la ley de contratación, todo eso nos lleva a que los procesos se eternizan y no caminan a la velocidad que requiere la sociedad, a la velocidad que requieren las necesidades de cada municipio. Uno de esos proyectos que lleva empantanado ahí muchísimo tiempo, que espero que en poco, según la concejala nos comentaba hace bien pocas fechas, es el proyecto del puente del Burrero, para salvar el paso del ala norte del Burrero hacia el ala sur, que hemos visto en las últimas lluvias, que se vuelve a repetir la situación, que se quedan aislados. Ese proyecto lleva en marcha una legislatura y pico.
Entonces, y no acaba de... porque bueno, quedó desierto en 2 ocasiones, la valoración estaba devaluada respecto de las necesidades que se necesitan para ejecutar la obra, y ahí seguimos, y uno de los grandes impedimentos es la ley de contratación de las administraciones públicas y la lentitud de la administración. Una de esas áreas donde se ve la lentitud de la administración, por más que se esfuerzan en reforzarla y en hacerla rápida, es los servicios sociales, ¿verdad? Los servicios sociales me constan, y desde aquí les quiero hacer una invitación o un cariñoso afecto al trabajo encomiable que hace, al empeño que le ponen, pero con esas y todo, y con la lentitud de la administración, no llegan a la velocidad que requiere, y las necesidades sociales no esperan, no conocen de los tiempos de respuesta, de los tiempos de análisis, no, vamos demasiado lento para las necesidades reales de la vida. Aunque se ha dado un pequeño paso en este sentido por parte del actual gobierno del Estado, ¿no cree que hubiera sido más lógico ayuntamiento endeudado, ayuntamiento al que se le impone precisamente, es decir, no haber hecho una ley por igual para todos los ayuntamientos, sino usted como ayuntamiento que ha hecho una muy buena gestión y tiene un superávit, usted puede llevar a cabo los proyectos que considere oportuno, y usted, ayuntamiento que ha hecho mal las cosas, usted no puede y está sometido a esta ley. Total y absolutamente de acuerdo. De hecho, hemos vivido la paradoja que ayuntamientos en esta isla, incluso en San Bartolomé les sobraba dinero. Es el ayuntamiento que ahora mismo tiene un mayor superávit. Un superávit que no puede emplear, que no puede usar. Telde ha hecho un esfuerzo en los últimos 10 años. Tremendo. Tremendo. Hay que quitarse el sombrero ante el trabajo que tienen que haber hecho para quitarse la enorme deuda, que se hablaba de que la deuda no se la iban a quitar en 25 años, y en apenas 10 años, en 2 legislaturas y poco, han reducido esa deuda a casi cero, y el trabajo que han hecho, pero también las restricciones que han tenido en estas 2 últimas legislaturas han sido terribles, apenas podían hacer absolutamente nada, ¿verdad? Y efectivamente, como bien dices, el restringir a todo el mundo, y que aquellos que sí tenían deudas y que no podían seguir endeudándose tuvieran las mismas opciones que aquellos que tenemos una deuda desahogada porque hemos hecho bien los trabajos, porque de alguna manera tenemos economía para ello, hubiese permitido el avance de municipios que se han quedado parados porque la ley se lo impide. Y no olvidemos qué significa eso en la economía global, ¿verdad? Movimiento de empresas, movimiento de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, e inversión en infraestructuras y en lo que necesitan cada una de las entidades. Y por supuesto, de alguna manera eran injustas, y era la protesta que tenían muchísimos ayuntamientos de este país diciendo: ¿por qué nosotros, que tenemos dinero que nos sobra, que está engordando las cuentas de resultados de los grandes bancos, y tenemos dinero almacenado, por qué nosotros no podemos invertirlo? Porque algunos, y a lo mejor son la minoría, porque algunos no han hecho bien las cosas, o porque todavía se encuentran en una situación de déficit que les impide seguir endeudándose, ¿verdad? Bueno, según los especialistas en la materia, en el ámbito de la FECAM, la Federación Canaria de Municipios, este problema no se da, no hay una división notoria de opiniones, pero en la sede de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, parece que la política prima por encima de los criterios, y ahí está la lucha política entre quienes aprobaron y no aprobaron. En eso no vamos a entrar. No vamos a entrar. Le quiero preguntar, hablando de números, su opinión sobre los presupuestos para el próximo año del municipio. Para el próximo año no, para este presente ejercicio ya. 2021. Los presupuestos del 2020 del municipio son los más grandes que ha tenido este municipio jamás, 38 millones de euros, una auténtica barbaridad, pero son unos presupuestos atrapados. Fíjese que solo en capítulo 1, en nóminas y gastos generales del funcionamiento en sí, de la entidad, tenemos 11 millones largos, ¿verdad? Y apenas deja dinero para grandes inversiones o para inversiones medianas. Los dineros de las inversiones que vamos a hacer, lo poco que nos queda del dinero propio del municipio, y lo tenemos que reforzar con dineros que vienen del exterior porque no tenemos economía para mucho más. Eso nos limita muchísimo.
el presupuesto, no digo que un calco al 100%, pero es una réplica del presupuesto del año 2019 casi a un 70, un 80%, ¿verdad? Porque, insisto, estamos atrapados, estamos de alguna manera encapsulados en este dinero, no se puede tocar porque sencillamente para mantener la entidad. Sucede en todos. Sí. Y lo que veíamos cuando estudiábamos los presupuestos es que la inmensa mayoría de los departamentos tenían más disponible para nóminas y para el funcionamiento propio que lo que tenían para invertir en algo que viera la ciudadanía de forma directa, ¿verdad? Hablábamos, no recuerdo las cifras concretas, pero hablábamos del dinero que tenía Vías y Obras y tenía Parques y Jardines, y era irrisorio para lo que nosotros entendemos que haría falta en ese plan de mantenimiento municipal. Haría falta muchísimo más dinero para que Ingenio recobrara la vista que queremos que tenga, la imagen que queremos que tenga, y desde luego dinero no había para dedicarle a Parques y Jardines y a Vías y Obras con la necesidad que tiene este municipio. Quiero preguntarle por su partido. Este próximo día 30 de enero es la Asamblea General de Coalición Canaria en Gran Canaria. ¿Usted estaría de acuerdo que estamos en un momento, en un punto de inflexión para Coalición Canaria o no? Estamos en un punto de inflexión y en tanto en cuanto Coalición Canaria está inmersa en un proceso de renovación tanto de su cúpula como del partido, y eso siempre es interesante, ¿verdad? Y eso siempre va marcando un poco un antes y un después, y va generando un nuevo partido, no digo un nuevo partido, digo un partido que se va renovando, un partido que va adaptándose a las nuevas circunstancias y en ese sentido estamos muy esperanzados. Está Pablo Rodríguez, el secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, acaba de presentar hace unos días su nuevo equipo, su nuevo equipo pesado, pero es que además está algo que a lo mejor en otras épocas no estaba tan potenciado, se está potenciando muchísimo con los representantes de cada municipio y tiene un contacto muy estrecho y activo, conmigo al menos, y sé que por el resto de los compañeros de los municipios así es también. Digamos, de alguna manera los municipios estamos cobrando muchísima relevancia en el modelo político renovado de Coalición Canaria, y creo que eso va a dar tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, buenos frutos, porque es una línea directa de la realidad de cada municipio en un partido que, no nos olvidemos, hemos estado gobernando durante 26 años y nos estamos preparando para seguir gobernando en cuanto la ciudadanía así lo decida, y estamos haciendo grandes esfuerzos en que la representación, la máxima representación posible de las ideas y de las demandas y las necesidades de los ciudadanos lleguen a nuestra cúpula a través de los que somos representantes municipales, para poder argumentar políticas que nos lleven a cubrir esas necesidades, ¿verdad? Le quiero hacer una pregunta, tal vez, no sé si, bueno, siempre en el ámbito político, pero mucho más personal. Usted puede ser lo discreto que usted considere oportuno. Pero dada la representación a nivel de municipios de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria, ¿está usted en primera línea de salida junto con el secretario general insular de Coalición Canaria? A ver, no está en mi... Yo soy recién llegado como a la política de Coalición Canaria, y no está en mis ansias ser de momento uno de los primeras listas, de los primeros en la lista, ni tan siquiera el de ser uno de los que vaya a... Pero estamos trabajando, estamos ganando la confianza del secretario general, nos tiene en una línea de visión que a nada que le pedimos, a nada que le demandamos, inmediatamente está ayudándonos, echándonos mano, indicándonos y viendo de qué manera nos puede ayudar en el municipio. Y bueno, llegará el momento, si tiene que llegar, llegará el momento en el que tengamos la confianza o demos el paso adelante a ser uno de esas primeras líneas. De momento no está en nuestras ansias y aspiraciones inmediatas el de estar en la primera línea. Vamos a trabajar, nuestro objetivo es trabajar por el municipio de Ingenio, hacer un buen trabajo en la medida que nos lo permita la ciudadanía y las circunstancias, y sobre todo cuenten con nosotros. Yo, una de las cosas que echo en falta del grupo de gobierno municipal es que en cosas muy importantes, en unas sí cuenta y en otras no cuenta con la opinión
de los partidos políticos, sobre todo los que estamos en la oposición, ¿verdad? Yo lo entendí así en la investidura de la alcaldesa, que iba a tender la mano abierta a los partidos para nutrirse de nuestras ofertas y la demanda que la ciudadanía nos hace llegar a través nuestro, y yo a veces la he hecho en falta. Es cierto que en otros aspectos nos invita a estar en muchas reuniones, pero quizás podría seguir ampliando esa oferta a trabajar en muchas situaciones en las que hoy día no lo vemos, ¿verdad? Bueno, pues la asamblea es el próximo día 30 de enero. La asamblea en la isla de Gran Canaria, con una renovación importante, sobre todo de los que acompañan al secretario general insular. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, los movimientos que se han dado en Coalición Canaria, sobre todo en lo que se refiere a la figura de Fernando Clavijo, cuando de alguna manera, yo no sé si se le puede llamar vuelta, cuando nunca evidentemente ha dejado la política ni Coalición Canaria, bueno, actualmente en su papel de senador, y me gustaría hacerle una doble pregunta sobre las políticas de Coalición Canaria, cuando por ejemplo en el Congreso, bueno, pues desde el Gobierno de la Nación se considera que Coalición Canaria está dando vaivenes hacia un posible acercamiento en su día a las posturas del gobierno actual, o un escoramiento hacia las posiciones del Partido Popular en la actualidad. Sobre ambos aspectos que afectan a Coalición Canaria a nivel nacional, ¿qué nos puede contar? Coalición Canaria a nivel nacional es molesta. Es molesta porque es posiblemente uno de los, yo me atrevo a decir que el único partido de corte regional, aunque tengamos presencia nacional, de corte regional, que incomoda al gabinete nacional, porque le decimos las cosas como son, plantamos las cosas como son, tanto en el Senado como en el Parlamento, y demandamos para Canarias, nuestro objetivo nosotros es que el de conseguir mejoras para Canarias. Y en ese sentido, tus demandas, cuando las llevas incluso a, no digo que a extremos, pero si eres reincidente en esas demandas, llegas a ser molesto. Y el problema es que cuando no somos necesarios, pues claro, nos intentan dejar en el rincón, y nosotros nos revolcamos, nos repateamos, porque eso no lo podemos consentir. Coalición Canaria va a sacar la cara por Canarias siempre, nos pongan donde nos pongan los electores, y vamos a transmitir las demandas. Lo estamos viendo con las intervenciones de Ana Orama en el Parlamento, con Fernando Clavijo en el Senado, y en ese sentido no vamos a callarnos, no nos vamos a callar, y en ese no nos callamos somos realmente incómodos en un momento determinado. Sobre si tenemos tendencias a irnos a un lado o al otro, no, la política no tiene por qué tener una tendencia fija, inamovible, va en función de las necesidades. En un momento determinado nuestras necesidades puede ser que estén mejor representadas con las tendencias que lleva un partido político al de corte nacional, y en otro momento determinado puede ser que tiendan a empatizar, o digamos estar mejor defendidas por las que tenga el otro bando, ¿verdad? Pero siempre iremos de donde podamos nutrirnos para reforzar las necesidades, la satisfacción de las necesidades de Canarias, y sobre todo allí donde nos escuchen y nos permitan conseguir cosas para Canarias. Ese es el objetivo de Coalición. No digamos, en ese sentido, imagínense usted las tendencias de los bandos que ha dado el PNV en País Vasco y Esquerra Republicana en Cataluña, ¿verdad? O sea, le dicen, es que se arrima al que gobierna. Es que tenemos que acercarnos al que gobierna, porque es quien tiene los medios para ayudarnos, y en cada momento, sin perder la propia entidad de partido, tenemos que acercarnos en la medida que lo necesitemos y podamos, insisto, sin perder la entidad, tenemos que acercarnos a aquellos que mejor representan y que mejor nos pueden echar una mano en un momento determinado. Bueno, es la situación que se está viviendo. A nivel nacional tenemos un problema que es el problema migratorio, del que se ha sacado, en el buen sentido de la palabra se lo digo, ¿no? Se ha sacado bastante tajada en este caso, o ha sido bastante productivo en titulares, si lo prefiere, por no utilizar, porque no se equivoquen los términos, ¿verdad?
Un problema migratorio que está al orden del día e incluso en los medios de comunicación pues se está avivando con determinados vídeos, determinados hechos en la isla de Gran Canaria. Tal vez nos estamos quedando demasiado con las formas y muy poco con el fondo. Posiblemente, de hecho casi con toda seguridad. El problema migratorio es un problema muy grave, no es un problema exclusivo de Canarias, pero claro, tenemos que hablar en tanto y en cuanto nos afecta a un territorio muy limitado, con una capacidad muy limitada, con las capacidades y los elementos para luchar contra la migración muy limitados, insuficientes total y absolutamente, y además con una respuesta del Estado, que es el responsable en esa materia, muy deficiente. Está muy manida la frase de nos han dejado solos, pero la realidad es esa. Llegaron tarde y mal, con un ministro que la verdad es que su forma de operar dejó muchísimo que desear, no era lo que se esperaba, con una forma de hacer política en la que dijeron poco menos que búsquense la vida como puedan, y que solo al final, cuando la prensa a nivel nacional e internacional se hizo eco del problema gravísimo, fíjese la densidad de inmigrantes de forma irregular que teníamos en un muelle como Arguineguín, que si todos, yo creo que todos hemos visto alguna vez aquel muelle, tiene la capacidad que tiene, tiene el espacio que tiene, y aquello tuvo que ser absolutamente terrible. Y manejar a toda esa cantidad de personas en tan poco espacio de tiempo, además de las dificultades naturales que eso conlleva, poco menos que nos dejaron relegados a la capacidad que pudiéramos tener en la isla de Gran Canaria, y listo, y ya está. Y ya luego, insisto, solo cuando la prensa empezó a hacerse eco y esta bola empezó a crecer y ya traspasó nuestras propias fronteras, fue cuando de alguna manera dijeron, oye, cuidado, que lo que está sucediendo en Gran Canaria se está haciendo enorme, se está muchísimo más allá de lo que pensamos. Y ahora le pregunto, ¿ha habido relativo consenso de que esto es un problema de la Unión Europea? Total y absolutamente. Somos la frontera sur. ¿La Unión Europea maniata a España? ¿Ha maniatado y maniata a España en este aspecto? Sí, la Unión Europea, el problema que tiene la Unión Europea es que tiene tres frentes, yo diría dos frentes y un poquito más, de entrada de migración irregular. Uno es el área mediterránea, total y absolutamente descontrolada, solo tenemos que mirar para Lesbos y demás, y otra es la frontera sur por Marruecos, que es España, ¿verdad? Y luego un granito ahí que molesta, que es Canarias, que hace muchísimo ruido, pero que en números globales no es ni mucho menos lo que sucede en el Mediterráneo, y ha sucedido en el Mediterráneo lamentablemente, y que lamentablemente hemos visto. ¿Qué pasa? Que la presión de Europa en el área mediterránea y en el área sur de España frente a Marruecos se ha activado muchísimo, han presionado para intentar parar esa migración en todo lo posible, y el otro, digamos que la vía de escape que le quedaba a todo el Argel y todo el Alto África para llegar a Europa es Canarias, y ahí hacia ese lado, digamos que ha tenido la vía de escape ese movimiento migratorio. Los medios son insuficientes, vuelvo a decir que nos han dejado solos, y hay un problema, y es que entendemos que Marruecos, que debería tener una presencia y una política muchísimo más activa de refrenar ese movimiento, creemos que a lo mejor no está haciendo todo lo que pudiera, por no decir que en algunos momentos incluso pudiera ser interesado en que ese movimiento migratorio presione a Europa, porque es uno de los elementos que siempre ha tenido Marruecos para demandar ayudas de Europa, para demandar economía de Europa y mantenerse, ¿vale? Entonces, si por aquí me frenas, la vía de escape es por Canarias, y lo hemos notado inmediatamente, ¿vale? Bueno, recordar tan solo que la comunidad magrebí en el archipiélago canario, en Gran Canaria, pues lamenta evidentemente determinados hechos que están saliendo en la prensa. No está en absoluto de acuerdo con la utilización de la violencia. Han salido detalles sobre el sur de la isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía, Valsequillo, La Garita en el municipio de Telde, que ni mucho menos así han salido las palabras también de Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno, que aquel migrante que ejerza
la violencia debe ser devuelto a su país, pero estas son las consecuencias, no es la causa informativa. Por supuesto. Que desde aquí intentamos reivindicar humildemente, son las consecuencias, no es la causa para que el archipiélago sea noticia, es la consecuencia de un problema del que probablemente no se habla o no se debate lo suficiente en el foro europeo de, como decía, de la Unión Europea. Lucrecio, es un problema muy grave, permíteme, Antonio, es un problema muy grave. No se habla efectivamente, como dice, de la causa, se ven las consecuencias, pero yo quiero también hacer un llamamiento primero a la tranquilidad y al sosiego de las personas. Canarias nunca ha sido una sociedad con pensamientos xenófobos, racistas, ni nada por el estilo, ni de rechazo al exterior, porque no olvidemos que aquí viven comunidades, y no le voy a poner ni tan siquiera nacionalidad, viven comunidades extranjeras, perfectamente asentadas, perfectamente adaptadas y perfectamente en plena y normal convivencia con los canarios, y jamás hubo ningún problema. Entonces, si hay personas que no se adaptan, que llegan y no conviven de forma natural y pacífica con nosotros, sea de la nacionalidad que sea, hay que expulsarlos, hay que evitar que... Además tenemos... Claro, exactamente, pero no le pongamos ni tan siquiera nacionalidad. No, yo simplemente menciono un municipio hermano en la comarca del sureste, de Ingenio y Agüimes, como es Santa Lucía, que por lo menos hasta hace bien poco podía presumir de que tenía empadronados habitantes de todos los países del planeta, lo cual es un ejemplo de convivencia, y también es un ejemplo del que llega y se integra, y un ejemplo del pueblo canario que a su vez es receptivo, sencillamente. Lucrecio Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la jornada de hoy, por haber abordado todos estos temas sensibles para la opinión pública, y en una próxima oportunidad pues seguiremos hablando de todo esto que ocupa y preocupa a la opinión pública. Muchísimas gracias, Antonio. Y no terminamos de hablar de la inmigración, no es que esté directamente relacionado con la inmigración, pero vamos a terminar hablando de la campaña de derechos humanos que ha elaborado, que se está desarrollando en la Villa de Ingenio por parte del Ayuntamiento de la Villa. Derechos humanos 365 días al año. Se trata precisamente de concienciar de algo de lo que también se viene hablando últimamente con el tema de la inmigración. Este es el reportaje al respecto. Toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color... Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente... Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido en el que difiera derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona... Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción... Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Son además 800 calendarios, los presentábamos aquí en este programa Sureste Contigo, 800 calendarios con dibujos de niños y niñas de 4 colegios de enseñanza infantil y primaria, y después además vídeos de personas relevantes del municipio que hacen una lectura de los diferentes artículos de los derechos humanos, sencillamente por equilibrar en la opinión pública, en tiempos de crispación, en tiempos donde, como comentábamos ayer, no se llega muy fácilmente al consenso. Vean ustedes, por supuesto, hay que condenar las escenas de violencia que aparecen en los medios de comunicación, pero siempre son la consecuencia de un problema y no son la causa, y dentro de ese problema también están los derechos humanos. Sean felices, hasta mañana.